La música especial esta mañana está a cargo de Abby y Ben. Acompañas cada paso que yo doy. Donde quiera que yo esté, tú estarás también. Cuando te clama hacia ti, tú me oirás. Señor, perdona cualquier cosa que haz los cálculos para poder regresar. Hazme nuevo para tu adoración. Mi alentador, yo te doy mi corazón. Donde tú, Señor, Gracias por la oportunidad de tener la palabra en esta mañana.
Gracias, Abby y Ben. Ellos siempre están dispuestos a apoyarnos cuando le pedimos. Hoy es un día muy especial para muchos. Y en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí en Estados Unidos, pues es el día de la amistad, el día del amor. Y quisiera en esta mañana, al presentar nuestro tema, hablar algo que tenga que ver con esto. En los países nuestros quizás esta costumbre no es muy fuerte. De donde yo vengo es el Día de los Enamorados y solamente los enamorados es que quizás se hace un regalito o una tarjetita o algo. Pero aquí en Estados Unidos pues casi todos lo hacen, y los casados y los amigos en las escuelas, en toda parte, hasta la iglesia. No podemos pasar por alto estas fechas y tenemos que sacar provecho de ellas y hablar de ellas. No lo celebramos, pero por lo menos las recordamos y sacamos lo bueno, lo que podemos aplicar para nuestra vida espiritual. Y en esta mañana quisiéramos hablar algo de una boda, de tu boda y de mi boda. Así que yo tuve por ahí quizás algunos detectives que estuvieron buscando informaciones, estuvieron buscando cosas para que pudiéramos presentar en esta mañana. Y aunque usted no sepa, aquí vamos a hablar de tu boda. Y vamos a hablar de mi boda también en esta mañana. Estaba por caer la tarde. Jesús y sus discípulos, después de un largo día, ellos se retiraron para descansar. Y ahí ellos estaban en este lugar retirado aparte para descansar. Ellos podían ver la ciudad, podían ver las casas. Ya la tardecita estaba cayendo, ya la noche estaba por llegar. Una que otro lugar se veía quizás una lámpara encendida, las lamparacitas que llevaba en su mano. Pero estando ahí Jesús y sus discípulos, miraron y vieron en un lugar que habían vírgenes que estaban vestidas de blanco y estaban con sus lámparas ya encendidas. Estaban esperando al novio. Estaban esperando al novio. Y ahí habían también ciertos invitados que estaban esperando al novio. Y nos dice la sierva del Señor que cuando Cristo habló esta parábola, la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, ellos estaban mirando a estas vírgenes que estaban esperando la venida del novio. Las costumbres de aquel tiempo eran diferentes a las nuestras hoy en día. Cuando hablamos de boda y de matrimonio, eran diferentes. Pero al analizar cómo ellos hacían en aquel tiempo, nosotros también sacamos muchas cosas para nosotros hoy día. Cuando una persona se comprometía, a veces hasta antes de nacer, los padres hacían pacto de matrimonio. Pero cuando estaba llegando por la fecha que el novio creía que ya podía asumir el matrimonio, el novio mandaba avisar al padre de la novia que la iba a ver al padre. Es lo que llaman las bodas. Es el novio viniendo a encontrar con el padre de la novia en la casa de la novia y ahí hacer los arreglos que necesitan ser hechos. Esto es lo que llaman bodas. Bodas no entre el hombre y una mujer,
sino que es entre el novio y el padre de las novias. Entonces, ahí estaban estas mujeres esperando. Y Jesús le cuenta esta historia que está en el libro de Mateo, el capítulo 25. Y él dice a los discípulos, le empieza a hablar. Dice que cierta vez había unas vírgenes. Y él lo compara a eso, dice, el reino de los cielos, la salvación, el plan de salvación es semejante a unas vírgenes que cierta vez están esperando al novio. El novio quizás estaba trabajando, estaba en los quehaceres de su familia, de su padre. Y cuando caía el día, la tardecita, al entardecer, pues esas vírgenes, otras, no esa la que están mirando ellos allá, pero Jesús le está hablando una historia diciendo, esas otras vírgenes estaban esperando al novio, porque el novio venía y las vírgenes se quedaban cerca de la casa del padre de la novia, esperando con sus lámparas, y ahí había también una corte, otros invitados que esperaban el novio para ir con él, para entrar a la casa del padre, a donde el novio iba a reunirse con el padre, y los invitados ahí se quedaban esperando con las vírgenes, y a un lado, a una otra recámara, a un lado aparte estaba la novia preparándose, porque ella también sabía que ese era el día de que el novio venía para hablar con el padre, para hacer los arreglos. Eso es lo que llaman boda, el padre y el hijo, el novio haciendo los arreglos. Y entonces Jesucristo le dijo, ahí estaban estas vírgenes, ahí estaban los miembros de la corte esperando. Cayó la tarde, empezó a oscurecer, y ellas esperaron 1 hora, 2 horas, 3 horas. El tiempo empezó a pasar y el novio no venía. Y ese era el camino, por ahí tenía que pasar para ir a la casa del padre de la novia. Y entonces ellas estaban ahí esperando y esperando y esperando. Y entonces tuvieron sueño y empezaron a dormirse. Y quedaron bien dormidas. Cuando ya era casi la medianoche, se oyó un clamor que dice, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Y entonces todas se pararon y empezaron a coger sus lámparas y a arreglarse para seguir con el novio hasta la casa del padre de la novia para las bodas que se iban a realizar. Y entonces los demás invitados que ya con su ropa lista, preparada, que una ropa que le daban la invitación para que fuera a esta boda, pero las vírgenes, las 10 vírgenes, estaban presentes allí, se despertaron. Pero dice esa parábola, yo lo estoy diciendo en mis palabras para no leerlo por ahí en la Biblia, ustedes lo pueden leer después. Dicen que 5 de estas vírgenes miraron sus lámparas y estaban brillando, tenían aceite, las 10 lámparas tenían aceite, pero el aceite estaba quedándose escaso, se estaba quedando poquito aceite en su lámpara. Las vírgenes llevaban con ellas otra vasija, una vasija donde llevaban el aceite extra, el aceite que llevaban para llenar sus lámparas. Pero cuando ellas miraron que sus lámparas ya no tenían mucho aceite, ellas fueron a buscar sus vasijas a donde tenían el aceite extra. Pero cuando miraron, ¿qué pasó? No habían hecho provisión para llevar aceite extra. Y entonces, ¿qué haremos? Las bodas se hacen siempre al atardecer, pero ellas no esperaban que iba a tardarse tanto hasta casi a la medianoche. Así que ellas se dieron vuelta y dijeron a las otras 5 vírgenes, las prudentes, y les dijeron,
préstanos de tu aceite, porque las 5 prudentes sí habían llevado sus lámparas llenas, y además de las lámparas llenas que habían llevado, tenían una vasija con aceite extra. Y entonces dijeron, préstanos del aceite que usted tiene, del aceite extra, para que nosotras vayamos a la boda. Y Jesús le dijo, las otras le dijeron que no, porque si le prestamos el aceite que tenemos, a lo mejor nosotras después también nos vamos a quedar que en el oscuro. Y le dijeron que no. Y entonces esas vírgenes dijeron, pues vamos a comprar, vamos a la tienda a comprar aceite, porque eso que tenemos en nuestras lámparas ya pronto se va a apagar, así que vamos a comprar aceite. Y salieron a comprar aceite, pero cuando regresaron, fueron a tocar a la puerta. Déjanos entrar, déjanos entrar. Entonces el señor de la casa le dijo, yo no las conozco. Y se quedaron afuera. Ahora, esta parábola es una parábola que explica la condición del pueblo de Dios. Yo tuve un tema sobre eso hace un tiempo atrás y le platiqué de las vírgenes que representan las iglesias que estaban proclamando el evangelio y las que no tuvieron suficiente fe, se volvieron a sus doctrinas anteriores y abandonaron. Eso representa a las vírgenes que vemos aquí en Mateo 25. Y las 5 prudentes representa el pueblo que escudriñó la Biblia, que buscó la Biblia y encontró el mensaje y siguió adelante. Y dice la sierva del Señor que por fe nosotros estamos allá en la boda, en la casa del Padre. Pero mi tema no es esto aquí ahora. Yo no quiero hablar de cuando vino Cristo y no solo cuando Él ascendió al cielo y fue coronado y todo esto, pero ¿qué tiene que ver eso con la otra aplicación que también es verdadera de esta parábola, que es para nosotros, porque las bodas ya se están realizando, las bodas ya se están por terminar, más bien estamos hablando del tiempo del juicio investigador e investigativo, cuando el rey viene a ver si todos están con la ropa que necesitan para el banquete que el Padre prepara y lo da. Pero también esta parábola tiene una aplicación para el pueblo de Dios que espera la segunda venida de Cristo. Solo hay 2 partes en la Biblia que llama al pueblo que espera la segunda venida de Cristo, que dice que son vírgenes. La que acabamos de mencionar, la parábola de las vírgenes. Y hay otro lugar en la Biblia que Dios dice que los que esperan su venida son vírgenes. Ustedes recuerdan, alguien me podía decir, yo sé que aquí tenemos un teólogo que puede contestar todas esas preguntas, pero alguno de ustedes me puede decir a dónde en la Biblia habla de que el pueblo que está esperando, no estoy hablando ahora Cristo que vino para las bodas, porque las bodas ya están, nosotros esperamos a Cristo que viene de las bodas. En la otra ocasión, cuando yo tuve este tema, una hermana me dijo, ay hermano, ahora yo estoy confundida, me dijo. Yo siempre he creído que Cristo viene para buscarnos y llevarnos a las bodas del Cordero. Yo dije, no hermana, nosotros estamos en el periodo de las bodas. Cuando venga Cristo en el tiempo final, ya no vamos a ser la esposa, sino que la nueva Jerusalén va a ser la esposa y nosotros los invitados a la boda, porque la boda ya terminó. Nosotros vamos como invitados a la boda. Y yo espero que no vaya a confundir a nadie aquí, si no lo vamos a tener que mandar que vaya a hablar con el doctor, el pastor Grajal, que es doctor en teología. Entonces, para que le explique. Pero me está entendiendo ustedes, están siguiendo conmigo. Esa parábola fue para 2 aplicaciones. Porque el tiempo es largo, el tiempo de la boda no es así, en un instante, en un momento. Nosotros ahora esperamos no al novio que viene para la boda, pero si no esperamos ¿a quién? ¿A quién esperamos?
al esposo que viene de las bodas. Las vírgenes aquí de Mateo que Jesús le estaba platicando, estaban esperando al novio que venía para ir a las bodas. Nosotros esperamos al novio que viene de las bodas. ¿Estoy claro o no estoy claro? No me quieren contestar. Bueno, pero vamos a buscar entonces la palabra de Dios y a otros lugares, ¿verdad? Voy a leerles lo que dice aquí. Mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo o al novio, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Palabras de vida del Gran Maestro, página 339. La proclama Ahí viene el novio. En el verano de 1844 indujo a miles de personas a esperar el inmediato advenimiento del Señor. En el tiempo señalado vino el novio, pero no a la tierra como el pueblo esperaba, sino al anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellas están en la tierra. Los seguidores de Cristo han de esperar a que su Señor vuelva de las bodas. Pero debe entender su obra y seguirlo por fe mientras entra en la presencia de Dios. En ese sentido que se dice que ellos entran a la boda. Ahora, si vamos a esperar al esposo que viene de las bodas, también esta parábola nos ayuda a entender cuál es la condición nuestra. Yo le hice una pregunta, pero nadie me contestó. ¿A dónde en la Biblia dice que los que esperan la segunda venida de Cristo son vírgenes? Exactamente, cuando habla de los 144,000. Es otra cita de la Biblia que dice que los que estarán vivos, los que estarán esperando la venida de Cristo, son vírgenes. Están cubiertos con el manto de justicia de Cristo. La Biblia lo dice con el manto del Cordero, con la sangre del Cordero, con el Cordero de Dios. Ahora vamos a seguir entonces, ya el hermano me mencionó. Nosotros estamos ahora, no podemos decir exactamente la fecha, yo no me atrevo, pero sí me atrevo a decir de que estamos en la parte del juicio investigador. El juicio investigativo, ya Cristo ascendió al cielo, ya fue coronado rey del cielo, no de la tierra todavía. Pero todavía falta ese proceso. Y estamos lo que nosotros en la iglesia adventista decimos el juicio investigador. Otras denominaciones no tienen estas doctrinas que estamos platicando en esta mañana porque ellos no creen en el santuario, ellos no creen muchas de estas cosas, ellos interpretan diferente y muchas veces nosotros tenemos las mismas ideas que ellos tienen. Estamos en la parte que dice al que se le encuentra defectuoso. Cuando viene el rey, vamos a leerlo. Mateo 22, el capítulo 11. ¿Qué nos dice ahí? Mateo 22, el capítulo 11. Dice, cuando el rey entró a ver a los convidados, notó ahí un hombre sin vestido de boda. Antes de que el padre sirviera el banquete, antes de que el padre diera la fiesta, el padre está con el novio, están haciendo los tratos, están haciendo todo lo necesario. El novio trae el dote, muchas veces oro. El padre también regala a su hija, la novia, oros, la viste de oro. Hasta el día de hoy, hermanos, si ustedes quieren buscar esto, pueden buscar en la internet, a donde sea.
En esos países, por ejemplo, hablando de India, si no hay oro, no hay boda. Para nosotros entender eso es como algo raro, ¿verdad? Porque nosotros, Estados Unidos, no le da tanta importancia al oro. Ellos compran oro no para guardar y para vender cuando sube al mercado. Ellos compran el oro porque tienen que regalar a su familia. Esto es lo que le da el apoyo para que asegurarlos que ellos pueden formar una familia. La novia, el padre se le da mucho oro. Este oro se lo pasan a veces de generaciones en generaciones. Es como una seguridad para que ellos puedan vivir, para que puedan tener familia, puedan tener hijos y puedan seguir progresando. Pero mientras todo eso está sucediendo, entonces dice que el rey viene a ver los que están allí, si están vestidos de acuerdo. Si todos los invitados fueron realmente invitados, porque el padre ya preparó la mesa del banquete. Apocalipsis 7:14, las dos clases de personas que esperaban representan las dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se llama vírgenes porque profesan una fe pura. Y mientras las bodas se realizan allí entre el padre y el novio, la novia a un lado por allá, ella se está preparando, ella se baña, ella se limpia, ella se atavía de lino fino, el oro que su padre le dio, ella se viste de oro, se perfuma para no tener ninguna mancha, ninguna arruga, porque de otra forma el novio tiene el derecho de rechazarla. Así que la boda es entre el padre y el novio. ¿A dónde es la boda? En la casa del padre de la novia. Nosotros somos hijos ¿de quién? De Dios. Dios es nuestro padre. En este momento sí podemos decir somos la novia, en este caso, en este momento. Pero cuando llegue el tiempo final, que venga Cristo, ya no vamos a ser más novias, sino los invitados al banquete. Pero la novia por mientras tiene que purificarse, tiene que limpiarse, tiene que arreglarse, tiene que prepararse. El novio pagaba el dote, oro o piedras preciosas. Jesús Cristo pagó un dote, pero no fue de oro ni de piedras preciosas. Mucho más que esto, pagó con su propia sangre. Y la palabra de Dios dice, compre de mí oro fino, compre de mí colirio, aceite extra. Al que se le encuentra defectuoso se le echa fuera, pero todos los que son examinados resultan tener la vestidura de bodas, son aceptados por Dios y juzgados dignos para participar de su reino y sentarse en su trono. Esa tarea de examinar los caracteres y de determinar quién están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final en el santuario celestial. CES, página 113. Me olvidó ahora qué quiere decir este libro, pero ustedes saben, es una cita. El juicio va a empezar con los muertos, desde Adán hasta el día de hoy. Y cuando se juzguen a los vivos, se va a empezar desde ¿dónde? ¿Dónde dice la palabra de Dios? ¿Dónde va a empezar cuando empiece el juicio de los vivos? Por la casa de Dios, por los hijos de Dios, por su iglesia empieza el juicio investigativo, el juicio investigador. Ahora, cerca de la casa de la novia se hallan 10 doncellas vestidas de blanco. Cada uno lleva una lámpara encendida y una pequeña vasija para aceite. Todas están esperando con ansiedad la aparición del esposo, pero se produce una demora, transcurre horas tras horas. Pero de repente despiertan las que duermen y saltan sobre sus pies, bien que la procesión avanza, alumbradas por las antorchas, y
alegrada por la música, oyen la voz del esposo y la esposa, las 10 vírgenes toman su lámpara y comienzan a acomodarse, preparándose a marchar, pero 5 de ellas no habían llevado sus vasijas de aceite extra. La palabra de Dios también menciona que la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo, su segunda venida será como los días de ¿quién? De Noé. Dice la palabra de Dios, así como fue en los días de Noé, que comían, que bebían, casaban, se daban en casamiento. ¿Y qué pasó? Hasta que vino ¿qué? El diluvio. ¿Y qué pasó? ¿Los llevó? Los llevó a todos, con excepción de los 8 que entraron. Pero ¿qué sucedió allí? Después de los 7 días que estaba Noé adentro y la gente envuelta alrededor burlándose y riéndose y haciendo diferentes cosas allí alrededor del arca, cuando empezó el diluvio, ¿qué sucedió con esas personas? ¿Ah? Ábrenos la puerta. Ábrenos la puerta que ahora sí queremos entrar. Muchos de ellos habían trabajado con Noé, habían estado lado a lado con Noé, lo habían ayudado para construir el arca. Pero 100 años y después 7 años de tardancia, y ahora vinieron, ábrenos la puerta. Pero ya el Padre había cerrado la puerta de la gracia, y dice la sierva del Señor comentando que cuando la Biblia dice que así va a ser el fin del tiempo, que cuando la puerta de la gracia cierre, cuando Cristo termine el juicio investigador y salga, dice que la gente seguirá igual en sus cosas, en sus tareas. No se darán cuenta que la puerta de la gracia está cerrada, seguirán igual en las cosas. Claro, el mundo tiene problemas aquí y allá, pero la gente trata de acomodarse y van a seguir en las cosas del diario. Pero cuando empiecen a caer después las plagas y que se den cuenta que la puerta de la gracia se ha cerrada, entonces vendrá lo que llama la palabra de Dios la gran angustia de Jacob, a donde muchos pensarán, ¿estaré yo salvo? He tenido aceite extra para pasar y soportar todo lo que va a venir ahora. El pueblo de Dios necesita aceite extra para poder ir al banquete del Cordero, de las bodas del Cordero. Ahora, ¿por qué será que las vírgenes no le quisieron dar aceite a las otras? ¿No les parece malo eso? ¿No les parece que un poquito mezquinas? ¿Por qué las vírgenes no le quisieron prestar aceite a las demás? ¿No ven ustedes quizás que esas vírgenes estaban mezquinas o por qué será? Déjame leerlos algo aquí, un comentario que existe de la sierva también del Señor. Dice que nadie siga el ejemplo de las vírgenes necias y piense que será seguro esperar hasta que venga la crisis antes de obtener una preparación del carácter. La escuela sabática estuvo hablando sobre eso, del carácter para estar firme en este tiempo. Será demasiado tarde buscar la justicia de Cristo cuando se llame a los invitados para examinarlos. Ahora es el momento de revestirse de la justicia de Cristo, el traje de bodas que lo habitará para entrar en la cena de bodas del Cordero. En la parábola de las vírgenes necias aparecen pidiendo aceite sin que lo consigan. Ellas no consiguieron aceite. Esto es un símbolo de los que no se han preparado, desarrollando un carácter para permanecer en el tiempo de crisis. Es como si fueran a sus vecinos y dijeron, deme de su carácter o me perderé.
Las que fueron sabias no pudieron compartir sus aceites con las lámparas vacilantes de las vírgenes necias. El carácter no es transferible, no puede comprarse ni vender, debe adquirirse. El Señor ha dado a cada uno la oportunidad de obtener un carácter recto mediante las horas de prueba. Hermanos, eso está también una cita AFC. Algunas de esas citas vienen con los nombres en inglés. AFC, página 348. No me recuerdo también el nombre del libro. Pero lo que queremos decir es esto. El carácter no se compra ni se vende. No es porque su padre es un gran hombre que alguien se va a salvar. No es porque su madre es una gran mujer que alguien va a salvar. No es porque la abuelita o el abuelito o alguien tiene un carácter bueno, una persona desarrollada de una forma que por yo ser hijo de alguien o por ser hermano de alguien que me vaya a salvar. El carácter hay que ser desarrollado por cada uno de nosotros para que podamos estar sin mancha, sin arruga, para poder esperar a nuestro Dios que viene y que viene pronto. En el libro de Efesios, capítulo 5, 22, no lo vamos a buscar, pero ustedes conocen. Efesios 5, 22, ¿qué nos habla ahí? Nos habla de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, empieza con el amor, que es el más, ¿qué más? Bondad, benignidad, mansedumbre. ¿Qué son esas cosas? Esos son rasgos de carácter. Esos son rasgos de carácter. La palabra de Dios nos dice que Dios va a escribir su ley en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué mente y corazón? Por si acaso, porque podía ser en su mente. Pero ¿por qué dice mente y corazón? Yo puedo entender, yo puedo memorizar, yo puedo saber. Pero si no tengo el amor, si no tengo el deseo de cumplir, de nada sirve. Hay un ser que conoce la Biblia más que tú y yo y que cualquiera de nosotros. ¿Quién es? Satanás conoce. Más que cualquier ser humano. Pero de nada le sirve. Pero si tenemos la ley de Dios en nuestro corazón, entonces lo tenemos el deseo, el amor, el deseo de hacer. Y cuando nuestro carácter es cambiado, cuando el carácter de Dios se refleja y es implantado dentro de nosotros, además de este carácter de Dios, también nos da el deseo de compartir y ayudar a los demás. Y entonces ahí vienen ¿qué? Los dones espirituales. A uno le ha dado de ser profeta o predicador, otro de maestro, otros el don de sanamiento, porque la iglesia necesita estos dones para poder hacer la obra que tiene que hacer aquí en la tierra. Y si hacemos esta obra que tenemos que hacer en la tierra, era como si estuviéramos por fe, es como que estamos allá en el cielo con Cristo Jesús cuando Él se presenta al Padre para las bodas del Cordero. Pero solamente si hacemos esto, solamente si permitimos que el carácter de Dios sea implantado en nosotros. Escribiré mis leyes en sus mentes y su corazón. ¿Qué ley es esa que Dios implanta? Hoy estamos hablando sobre la ley. ¿Qué ley es la que Dios implanta en nuestro corazón? La ley de Dios
la ley de los 10 mandamientos. La Biblia lo llama también la ley de Jehová. El salmista lo llama la ley de Jehová o la ley perfecta. Cristo le dijo los mandamientos de mi Padre. Así lo decía Dios refiriendo a la ley, dice los mandamientos de mi Padre. Santiago dice la ley de libertad. Pablo dice la ley de Cristo o la ley del Espíritu. El Espíritu es instrumento que nos sella para la eternidad. Pero ¿qué es lo que sella a nosotros? La ley y los mandamientos de Dios. Ahora, la Biblia dice que llegará el tiempo que la gente andará errante, buscando de oriente a occidente la palabra de Dios. ¿Y qué pasará? No la hallarán. La puerta de la gracia estará ¿qué? Estará cerrada. Lo que pasó a las vírgenes que esperaban al novio y lo que puede suceder a nosotros que esperamos al esposo puede ser lo mismo. Por eso es que estoy hablando de este tema en esta mañana, no para traer miedo, no para asustar a nadie. Hay gente que no les gusta que hablen sobre el tema de juicio, de estas cosas. No es para asustarnos, es para tenernos la seguridad, para que estemos despiertos y no estemos durmiendo. La palabra de Dios dice, despierta tú que duermes, levántate, resplandece. Esa es la palabra de Dios. Que no estemos dormidos, y por eso les he traído este tema en esta mañana, para que nosotros nos demos cuenta de que hay un pueblo virgen, que son llamados los vírgenes. No se llaman las vírgenes, Apocalipsis 14:4, sino los 144,000 son vírgenes que irán al banquete de las bodas del Cordero. Ahora, recuérdanse ustedes cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Esto es algo que debiéramos tener siempre en nuestra mente. Yo no me recuerdo la última vez que tuvimos la Santa Cena, pero cuando tengamos la Santa Cena recordemos de esto, hermanos. Cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra y tomó la última cena, ¿qué es lo que dijo a sus discípulos? Que fueran, iban a encontrar a ¿quién? Un padre de familia. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Déjame ver si encuentro. Mejor tenemos que leer, porque si ustedes no recuerdan, lo vamos a tener que buscar y leer. Yo sé que lo tengo por acá, la cita del Padre. Quizás a ver si la encuentro esta cita, pero voy al punto. Ustedes quizás me lo dicen ahorita. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, yo creo que está en el libro de, no es Mateo, es Lucas o Marcos o algo. Lucas, que dice que cuando encuentre a un señor que lleva un cántaro en la cabeza con agua, dije, háblenle a él. Y el padre de familia va a tener, el dueño de la casa, alguna versión dice el dueño de la casa, va a tener un lugar preparado, listo para que podamos comer la última Pascua. Lucas 22, el versículo. Ok, ahí está toda la historia con el versículo 7. Más adelante es que lo dice, cuando encuentren al Padre. El versículo 10. ¿Por qué el Padre era el que prepara la mesa para la última cena? Jesucristo dijo, les digo que no voy a volver a comer de este pan hasta que ¿a dónde? En la casa de mi Padre. Y él dijo, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre. Porque el que preparaba la mesa para la fiesta de la boda, para el banquete de la boda era el Padre. El Padre invitaba a la gente, a las vírgenes que venían a estar allí, y a los invitados venían a la casa del Padre,
Y después, cuando el padre y el novio terminaban las bodas, había una gran fiesta, había una investigación, pero había una gran fiesta, el banquete de la boda, y en este banquete la gente podía estar feliz y contenta porque estaban adentro de la casa del Padre celebrando y participando de este banquete de las bodas del Cordero. El Apocalipsis 14:4, voy a leerlo porque ya estoy para terminar mi tema. Voy a leerlo para que nos quede bien en la mente de nosotros. Dice, hablando de los 144,000, estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. De entre de todos los salvados que van a salvarse, hay un grupo especial que estará vivo, que pasará la angustia de Jacob, que estará esperando al esposo que viene de la boda. Y esas son las características que la Biblia da de esos que están esperando al esposo. Ahora, quisiera que fuéramos todos conmigo al libro de Lucas. El mismo Señor Jesús nos habla. Y si no me creen mucho de lo que le estoy hablando, por favor, crean las palabras de Jesucristo, crean la palabra de Dios, que dice ahí en el libro de Lucas, el capítulo 12, el versículo 36. ¿Qué es lo que dice ahí? Lucas capítulo 12, el versículo 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor vuelva de la boda, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Este es el llamado de Dios, que nosotros seamos como gente que está esperando que el esposo vuelva de la boda, pero que estemos listos, que estemos preparados para entonces recibir a nuestro Dios y que podamos decir a Cristo: hemos hecho la obra que tú nos encomendaste. El pueblo de Dios y la iglesia de Dios tienen una finalidad, y principalmente los que son llamados en el último tiempo de la historia de este mundo, es preparar al mundo, prepararnos para encontrar con el esposo. Y entonces Él nos va a decir: venid benditos de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. Pero habrá otros que los dirá: no os conozco. Aunque ellos digan: en tu nombre hicimos esto. Infelizmente, hermanos, del pueblo de Dios, las 10 vírgenes representan el pueblo de Dios del tiempo final de Apocalipsis. Pero la mitad de ellas no pudo entrar. Eran miembros de la iglesia, quizás eran predicadores, eran pastores, eran ancianos, eran diáconos, eran vírgenes, estaban vestidos de blanco, pero no tenían aceite extra. El Espíritu Santo, hermano, necesitamos tener una porción extra del Espíritu Santo si queremos estar en pie y estar firmes y estar vivos para que cuando venga Cristo podamos ir a vivir con Él. Que Dios nos bendiga y que Dios nos dé su carácter, su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos comprar oro fino, que podamos comprar el aceite que necesitamos para poder estar firmes y un día podernos sentarnos allá en la casa del Padre. El Padre, Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y su Padre está preparando un gran banquete para las bodas del Cordero. La Jerusalén que representa a la novia en el Apocalipsis
en el tiempo del fin final de la historia, ya está adornada con calles de oro, con puertas de perlas. Ya la Jerusalén está lista, pronta, esperando nomás que nosotros nos preparemos para que podamos ir a gozarnos de las bodas del Cordero. Que Dios le bendiga y que ninguno de nosotros nos falte el aceite y que ninguno de nosotros nos falte allá. No sabemos el día de mañana, no sabemos si nos volvemos a ver, pero hoy el día de la amistad. Amístate con Dios, amístate con Cristo. Hoy es el día para que puedas demostrar el amor que tienes a Dios a través de su Espíritu Santo obrando en nosotros. Hoy es el día de la amistad, hoy es el día del amor. No espere para mañana, porque el mañana no sabemos si nos va a llegar. Que Dios le bendiga, hermanos, y los fortalezca en nombre de Jesús. Amén. Agradecemos al hermano Valdir por el mensaje de esta mañana. Para finalizar, vamos a entonar todos el himno 179. ¿Has oído el mensaje? Vamos a ponernos todos en pie. Himno 179. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará, a sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán con nosotros para siempre, nunca se apartarán, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos donde el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par
Gracias, oh Dios, por tu mensaje, por tu palabra que nos alienta, nos amonesta, nos advierte, oh Dios, para que podamos hacer la preparación necesaria para irnos a vivir contigo. Muy pronto la trompeta sonará. Ahí viene el esposo. Salir al encuentro. Oh Dios, que cada uno de nosotros podamos estar listos. Que nuestro carácter pueda ser transformado por ti, oh Dios, a tu semejanza. Que el aceite del Espíritu Santo llene nuestra vida. Que podamos tener una porción doble o extra del Espíritu Santo. Oh Dios, danos tu poder y tu fuerza para subsistir las cosas que han de venir. Y en el tiempo de angustia de Jacob, podamos estar firmes en ti, oh Cristo Jesús, la roca de la eternidad. Bendice a mi iglesia, a tu pueblo, a este pueblo aquí congregado y a toda parte del mundo, a todas las iglesias, a todos los que están buscando tu palabra. Sabemos que tú tienes hijos en diferentes lugares, en diferentes partes, que ellos un día se darán cuenta de que son realmente guardadores del sábado y vendrán a estar con nosotros. Pero también llegará un día que muchos de nosotros nos daremos cuenta de que no somos verdaderos adoradores del sábado y vamos a tener que dejar y salir y unirse a los demás que se van a quedar sin aceite. Ayúdanos, oh Padre, que nunca te lo dejemos. A Cristo Jesús, que nunca te lo neguemos en nuestra vida. Que podamos exaltar tu palabra, exaltar tu amor. Gracias por tanto que nos dice, oh Cristo Jesús, al dar tu sangre en la cruz del Calvario por nosotros y por cada uno de los seres humanos. Despídenos con tu paz, con tu amor, pero nunca de tu presencia, porque tu Santo Espíritu acompáñenos y tus santos ángeles. Lo pedimos y te lo agradecemos todo, pidiendo el perdón de nuestros pecados. En nombre de Jesús. Amén.